Es imposible omitir la noticia en este al oído de la muerte de Edgar Artunduaga, un personaje muy especial, periodista, un hombre muy combativo, fue congresista hasta hace muy poco tiempo y ahora estaba dirigiendo un medio de comunicación en su tierra natal, en el departamento del Huila. Sí, su propia emisora, Huila Estéreo. Y hacia allí se dirigía cuando lo sorprendió un infarto y, bueno, acabó con su vida ese infarto. Hombre relativamente joven, yo no sé qué edad tendría Edgar 65 Artunduaga, años. 65 años. Bueno, Edgar Artunduaga, un personaje muy significativo, escribió cosas muy duras con respecto a sus colegas, con respecto a la gente, a sus colegas parlamentarios, ¿no? Sí, 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 porque también fue congresista y periodista. Digamos que entre esas dos funciones, pues estuvo su vida profesional entre el periodismo y la política. Bueno, el presidente Uribe está preocupado por una eventual desertificación de Colombia. ¿Cuánto hace que venimos hablando sobre ese tema en la hora de la verdad? Sí, esto es un tema, pues, que el Todo depende, presidente. todo depende, estamos al vaivén de los acontecimientos políticos en los Estados Unidos. Pero si en los Estados Unidos el tema del narcotráfico y el tema de la sobredosis y de los jóvenes drogadictos y de los muertos por sobredosis y de todo eso, si todo este asunto se pone como tema de opinión, no hay duda ninguna de que no la vamos a pasar bien, porque somos los principales proveedores de esa droga maldita. Así es, el expresidente Uribe en entrevista al Nuevo Siglo dice que ve viable una desertificación, dice que le preocupa mucho, que le daría mucha tristeza por Colombia, por el gobierno del presidente Duque. Dice Uribe que sería muy injusto con Duque porque está haciendo un gran esfuerzo amarrado por el andamiaje político jurídico que encontró. Y también dice el presidente Uribe que pues ojalá el gobierno rápidamente pueda fumigar y mostrar así una reducción de la droga. Porque no nos han querido decir cuánto es la droga que hay hoy sembrada. Ese es un secreto que todo el mundo conserva en el interior de su corazón, el que lo sabe, y los demás simplemente barruntan. Se habla de 300.000 hectáreas sembradas de coca, en todo caso estamos muy por encima de 200.000, que no son comparables con las 200.000 que hubo antes, porque estas de ahora son mucho más eficientes en la producción de alucinógeno, ¿no? Claro, claro. Y a propósito, doctor Londoño, muy interesante la entrevista que le dio Alberto Schlesinger, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, a María Isabel Rueda, entrevista que fue publicada ayer en El Tiempo y en donde precisamente se habla del tema del glifosato, de la importancia del glifosato, de cómo estamos usando glifosato en Colombia, pues para todo menos para la coca, porque pues para el resto de los cultivos sí está permitido. Y bueno, muy interesante, muy recomendada esta entrevista precisamente sobre el tema del glifosato y sobre la necesidad del país de retomar la aspersión aérea de cultivos de coca. Sí, señor, eso por una parte. Por la otra, ¿qué pasa con la extinción de dominio? Es que aquí somos muy poco serios en el manejo de las noticias y cada vez que la policía entra con ametralladoras en la mano a un sitio a incautarse de un lugar, se dice incautación, extinción de dominio. No, la extinción de dominio de verdad, verdad, se da cuando el juez dicta sentencia ejecutoriada que traslada los bienes de propiedad de un mafioso a la nación. ¿Cuántas sentencias se están dictando? ¿Por qué no nos hablan de ese tema? Porque el proceso lo enredaron los procesaliadores, ¿no? Los procesaliadores enredaron el tema de manera que un juicio de extinción de dominio es interminable. Y mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Quiénes siguen medrando alrededor de ese bien? ¿Quiénes lo siguen conservando como propios? Los dueños, los mafiosos. Claro, los Y dueños a través de los testaferros no pasa nada. Y es que sí, es cierto, doctor Londoño, lo que dice usted, pues esto de la extinción de dominio no se da por actos administrativos, aquí se requiere sentencia judicial.
y eso se está embolatando y se está complicando y sería muy interesante conocer las cifras de cómo se están dando esas sentencias de extinción de dominio. Eso significa que Colombia está produciendo más cocaína todos los días. Y con la mayor cantidad de cocaína que se produce vienen las desgracias. Yo no entiendo por qué la noticia de los 12 muertos en el departamento del Cauca en 30 horas pasó prácticamente desapercibido para la prensa nacional. Estábamos muy ocupados de las proximidades del San Juan y obviamente del equipo de Colombia y de la vuelta ciclística a Italia para la sub-23. Todas esas cosas hay que darles tiempo y son gratificantes, pero por Dios, ¿cómo nos desprendemos de una noticia como esas? En 30 horas, 12 muertos en el departamento del Cauca, pero Sí, estamos en paz, muertos, ¿no? muertos por cuenta del narcotráfico. Pero Es que ese es el claro, origen de todos los males. el origen de todo. ¿Y qué tal el asesinato de María del Pilar Hurtado? Ah, Se no, va fugitiva del Cauca, llega a refugiarse en el sur del departamento de Córdoba y hasta allá llegan los mafiosos y la asesinan en presencia de sus hijitos. Dios mío, uno se pregunta qué corazón puede tener esa gente si es que tiene corazón. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y completamente entonces desgarrador, doctor Londoño, ese video en donde se ve al hijo, a uno de los hijos de María del Pilar Hurtado, pues desesperado, Descom- enloquecido. descompuesta la pobre criatura, pero imagínese ver No, pues matar a su imagínese. mamá. Pero ¿esto qué es? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Cuál es el tenor moral de la sociedad colombiana donde estas cosas pueden ocurrir? Y ocurren y no pasa nada. Entonces, una despedida a María del Pilar Hurtado en su tierra caucana y se acabó y la enterramos y adiós. No, 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 no. Aquí tenemos que hacer reflexiones muy profundas de lo que le está pasando a la sociedad colombiana. Esto hay que tomarlo con seriedad, eh, porque, porque no lo estamos tomando con seriedad. Yo vuelvo a recomendar el artículo del profesor Mackenzie sobre, sobre cierta crónica de una persona muy allegada, muy cercana a esta casa, a quien queremos mucho y respetamos mucho, pero esto no es así, que es que todo lo que pasa es la animadversión de algunas personas contra el presidente Duque porque no les dio puestos o porque no les consulta. Por favor, por favor. José Manuel Acevedo, por quien tenemos tanta devoción, no puede comandar una legión de frivolidad para tratar los grandes problemas nacionales. Es que lo que está pasando es muy grave en muchos sectores de la vida del país. ¿Y qué vamos a hacer con la carretera de los Llanos Orientales? ¿Qué vamos a hacer con ese problema? No, no, doctor Londoño, no hay solución a la vista. Vamos a ver cómo le va al presidente Duque hoy en la Cámara de Comercio de Villavicencio, donde tendrá este Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que soluciones de fondo, pues primero que todo serían costosísimas, se requieren, hay que No, hacerlas. las que hay que hacer, por costosas que sean. Y eso el doctor Carrasquilla que se prepare porque aquí tendrá que venir o un endeudamiento especial o algo, algo, pero a los llanos orientales no se los puede desprender de la otra mitad de Colombia. Claro, más le vale al país tener a los llanos desprendidos que hacer una solución definitiva y ojalá no solo una solución, varias, no depender solo de una vía. Bueno, ¿y cuánto tiempo se demora eso? Y mientras tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esta Colombia partida en dos? Ese es el nombre de nuestro artículo, ¿no? Colombia partida en dos, que está en las dos orillas y que ustedes pueden leer. Y esto empezó, la lectura empezó ayer que era día de fiesta y va por miles de personas que se han acercado a ese artículo. Colombia partida en dos, estamos partidos en dos. Y ese es un tema perfectamente serio. Y el presidente Duque no ha sido muy objetivo ni muy claro en contarnos cuál fue el país que recibió en materia de infraestructura. Esto es un desastre. Ni Ruta del Sol 2, ni Ruta del Sol 3, ni Dragado del Río Magdalena, ni el paso por Cajamarca-Calarcá, el túnel de la línea. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y las carreteras del sur del país ya las vio, ¿no? Ya las vio. Todas vueltas pedazos. Claro, vueltas pedazos con las montañas también cayéndose encima de ellas.
Y hace usted menciona un punto muy importante y es el tema del corte de cuentas, el que no se hizo, porque pues definitivamente ese corte de cuentas No, no ya, se hizo. ya no, El presidente, claro, el ya no es presidente dice que no oportuno. quiere gobernar con el espejo Ah, retrovisor, pero pero es que no se trata de gobernar con el espejo retrovisor, se trata de contarle a los colombianos, mire, recibo esto, ese es el ¿cuál es inventario, estas son las nuestra herencias realidad? malditas. Claro, ¿cuál es nuestra realidad? En todos los órdenes. El problema de la incapacidad del país para exportar es un problema de los mil demonios. Eso es falta de competitividad, eso es falta de organización industrial, eso es falta de inversión que venga para lo que realmente interesa, que es la creación de industrias. Entonces está viniendo una cantidad de dólares para mantener la producción de los pozos en lo que estamos, porque tampoco hemos sido capaces de tomar la decisión del fracking. Y es como pidiéndole perdón a la gente porque vamos a hacer fracking. Por Dios, es la supervivencia del país. Si no tenemos petróleo, ahí sí que es cierto que no tenemos nada. Estamos dependiendo casi íntegramente de la producción petrolera. Con eso estamos medio comiendo, con un déficit en cuenta corriente y con un déficit en balanza comercial y de pago, Sergio, que es dramática, dramática. Pero el gerente del Banco de la República lo dijo y se le vino el mundo encima. Entonces, quedémonos callados y no afrontemos los problemas nacionales. Claro, y en el tema del fracking, doctor Londoño, no olvide usted que pues el Consejo de Estado prácticamente que desestimó el concepto de este panel de expertos hacia el gobierno nacional y ordenó la creación de esa comisión de expertos de la Universidad Nacional para que entreguen un informe sobre el fracking. Aquí vivimos de informe en informe y aquí pues el Poder Judicial parece que se le atraviesa y de qué manera al Ejecutivo en temas fundamentales como este, en donde el Ejecutivo uno esperaría tuviera pues toda la libertad para tomar las decisiones que más le convengan al país, pero no, el Consejo de Estado se atraviesa, ordena una otra comisión de expertos de la Universidad Nacional y vamos a ver pues hacia dónde nos llevan. Estamos también muy pendientes de lo que se defina pues por parte de ese comité de la Universidad Nacional y será entonces el Consejo de Estado el que tenga la última palabra frente al fracking en nuestro país. Que recordemos, la ministra de Minas y Energía pues se puso a la tarea de convencer al presidente, que no lo estaba, de que el fracking era necesario para el país. Se hizo esa comisión de expertos en donde pues dijeron que era completamente viable, completamente seguro para el país y no solamente eso, sino completamente necesario. El presidente adopta esa recomendación, pero el Consejo de Estado se atraviesa entonces ahora. Así que pues es muy complicado y frente al tema del corte de cuentas, recuerde usted que tenemos un vecino no muy lejano en Argentina, el presidente Macri, que no quiso hacer ese corte de cuentas y mire el costo que ha tenido en materia política el presidente Macri en este momento. Y el porvenir de Argentina, pronóstico reservado. Porque hay quien dice que Cristina Fernández de Kirchner puede volver a ganar las elecciones cuando está siendo juzgada por actos de corrupción repulsivos. Es lo que hay en la Argentina. Bueno, Y en este momento y que, aspirando como candidata a la vicepresidencia. bueno, y un tema muy grave, la Fiscalía General de la Nación. Es que tenemos un fiscal general de la Nación encargado que está pero no está. Porque obviamente no se le puede pedir a este buen señor que, eh, que desarrolle nuevos proyectos, que eche para adelante la Fiscalía General de la Nación cuando en cualquier momento lo relevan del cargo. Es un cargo completamente transitorio. Y resulta que el presidente está esperando que elijan magistrados de la Corte Suprema de Justicia para pasar la terna de candidatos a la Fiscalía. Y la Corte Sí. no elige los magistrados. Sí, eran 6 las vacantes. En este momento ya se designó la provisionalidad del reemplazo del magistrado Gustavo Malo, pero falta elegir 5 magistrados. ¿Qué pasa? El pasado jueves se reunió la sala plena de la Corte Suprema de Justicia y no logró los votos necesarios para elegir magistrados. ¿Y por qué no lo logra? Porque en este momento hay 18 magistrados de los 23 que debería haber y para elegir magistrados se requieren 16 votos. Entonces, prácticamente lo que se requiere es Casi, un consenso para elegir magistrados. casi la unanimidad.
Y ese Casi, por consenso dos no se votos. produce, entonces no tenemos tampoco candidato a la Fiscalía General de la Nación en momentos en que el crimen en Colombia se está apoderando de este país. Claro, entonces pues no se produce ese consenso. Vamos a ver qué pasa en la siguiente sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Y mientras tanto, pues el país sin fiscal, porque el presidente de la República ya lo ha dicho, hasta que no esté conformada eh, en su totalidad la Corte Suprema de Justicia, él no se va a desgastar presentando una terna y quemando unos nombres. Ay, sobre eso ya tenemos historias que contar, ¿no? Entonces, en momentos en que el crimen se apodera de la República, no tenemos fiscal general de la Nación, que es el elemento básico para proceder contra el crimen, la investigación criminal. Y Así entonces es. tenemos un fiscal interino. No, 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 no. Esto hay que tomarlo perfectamente en serio. Y viene la asamblea de la OEA en Medellín. Se reúne mañana. Sí, estamos muy pendientes de lo que ocurra en esta asamblea, pero sobre todo de lo que ocurra tras bambalinas, doctor Londoño, porque nos han contado fuentes muy cercanas a lo que ocurre allí en la OEA, nos han contado pues que en estas reuniones lo que se aprueban es un montón de resoluciones a las que nadie le para bolas, nadie le pone atención, pasan muy de Porque agache y por no ahí tienen, nos van no metiendo muchos tienen, goles. no tienen valor vinculante. Claro. Pero las cortes aquí están aprovechando esas resoluciones para darlas como si fueran ley supranacional. Eso es lo que hace la Corte Constitucional con las resoluciones de la OEA. Bueno, tengamos cuidado y vamos a hablar con personas muy significativas que están en la reunión a ver cuántos goles nos van a meter en la asamblea de la OEA que empieza mañana, con una participación enorme del llamado CARICOM. Hay una reunión especial con el CARICOM, los países que son un risor más una bandera. Esos son los países del CARICOM, en su mayoría, pues, ¿no? Muy bien. Y en un minuto estaremos con Santiago José Castro, rector de la Universidad La Gran Colombia, hablando de temas importantísimos sobre estas materias de educación y sobre el centro de pensamiento de la universidad. Y otros temas, entre otros, porque casualmente estuvo en el llano para que nos cuente cómo es ir hoy al llano a través de las carreteras alternas. En un minuto, Santiago José Castro estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos Al oído. al oído.